Hola iglesia amada, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho en este domingo de culto. Vamos a decir que tenemos un Dios altísimo y omnipotente. Amén. Eres Dios altísimo y omnipotente. Bajo tu sombra, confiado a mí. Eres Dios altísimo. Sombra, confiado en mí, te buscaré, Señor, y me librarás, te llamaré, Señor, y me responderás, me saciarás de larga vida y de tu salvación. Eres Dios altísimo, eres omnipotente, a tu sombra, confiado a ti. Eres Dios altísimo, eres omnipotente, bajo tu sombra, confiado a ti. Te buscaré, Señor, y me librarás, te llamaré, Señor, y me responderás, me saciarás de larga vida y de tu salvación. Cuando puedo en todo mi amor, eres Dios altísimo, el omnipotente, tu sombra, confiado a ti. Eres Dios altísimo, el omnipotente, tu sombra, confiado a ti. Bajo tu sombra, confiado a ti. Celebra victorioso. Que me fortalece, más que vencedor, mío que contra mí, más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor, más que vencedor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, mío que contra mí, más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor, más que vencedor. Amén. Dios te bendiga mucho, iglesia. Y seguimos hablando sobre el Espíritu Santo. Hasta que Dios diga otra cosa, bueno, tenemos que ser muy respetuosos a su voluntad. Y hoy he titulado el tema El Espíritu Santo y la humanidad de humanos, valga la redundancia, para que alguno se dé cuenta de que estamos en un mundo y tiene que ver con cosas que ya están clarísimas en la Biblia y que nosotros tenemos que saberlas. Las personas que no leen la Biblia obviamente la ignoran y piensan que, bueno, la humanidad es algo, pero que nosotros somos otra cosa, pero formamos parte de un mundo y la Biblia explica claramente en qué condición o en qué estado se encuentra ese mundo. Y en ese mundo está la humanidad, o sea, los seres humanos. Y nosotros tenemos que tener una comprensión cabal de qué significa eso y no tener una idea vana e idílica como muchos tienen y muchos olvidan
en el mundo en el que vivimos. Por eso vamos a estar entrando en este tema y pido la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe en este tema y que podamos saber lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Así que déjenme hacer una oración rápido. Señor, quiero agradecerte por este privilegio de predicar tu palabra y también te pido ahora asistencia, que el Espíritu Santo no tenga ningún obstáculo en mí para fluir y que todas las palabras que salgan de mi boca sean las que pones tú y que tu pueblo necesita oír. Te doy gloria y honra por todo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, he titulado el tema así y vamos a ir a un bosquejo que espero desarrollarlo todo durante el transcurso de este mensaje. En primer lugar, vamos a ver la condición de la humanidad. Y aquí dice 2 puntos, perdida. O sea, la humanidad se encuentra perdida. Y cuando estamos hablando en estos términos, tenemos que entender que estoy generalizando como la Biblia generaliza. Cuando la Biblia habla del mundo, de la humanidad, generaliza. Que haya excepciones es otra cosa. Y que vos seas una excepción a esa regla general es algo glorioso. Porque si hablamos de perdido, que la humanidad está perdida, vos podrías decir, no, yo no estoy perdido. Yo conocí a Cristo, fui encontrado por Cristo, fui salvo por Cristo, y eso te hace una excepción a la regla. Pero el común denominador de la humanidad está perdido, dice la Escritura. Ya lo vamos a ver mejor en el texto que vamos a considerar. En segundo punto, castigo de la humanidad. Y después de 2 puntos, pecado. El pecado es el castigo para la humanidad, es la maldición para la humanidad. Es lo que marcó a la humanidad para que sufra como sufre y para que viva como viva. En tercer lugar, el consuelo para la humanidad, 2 puntos, Jesucristo. Dios vio a la humanidad sufriendo, torturándose, viviendo miserablemente, yendo directamente al infierno y dijo, no puede ser así, que esto termine tan mal. Voy a enviarles un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, Jesús. Y nosotros tenemos que conocerlo bien y dar gracias a Dios por su salvación tan grande para con nosotros. Y en cuarto lugar, consagración de la humanidad. 2 puntos, la plenitud del Espíritu en el Espíritu Santo. Si no hay plenitud en el Espíritu Santo, es como que fuésemos personas perdidas y viviéramos como cualquiera persona que ya está condenada al mismo infierno. Pero la presencia del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo obrando en nosotros, hace que nosotros vivamos vidas absolutamente diferentes, gracias a Cristo. Así que vamos a ver en primer lugar la condición de la humanidad perdida. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3. Si me siguen con la lectura, a lo mejor la letra está muy chica, pero por favor busquen sus Biblias, capítulo 3 del 10 al 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y él cita los salmos y dice, como está escrito, ¿te das cuenta? No les dice esto que se va a escribir, ya está escrito, está en la Biblia, está citando salmos. Es algo que fue registrado por Dios para nuestro conocimiento, para que nosotros no estemos ignorando, para que sepamos de qué se trata la situación y no tengamos ideas idílicas en cuanto a posibilidades que no son así. Dice el texto, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no estamos hablando de inutilidad física ni tampoco para hacer cosas útiles o prácticas que puedan servir al prójimo. Estamos hablando de inutilidad espiritual, por supuesto para agradar a Dios. Porque el pecado nos alienó, el pecado nos quitó de la gloria de Dios y nos alejó. Y eso nos hizo perder perspectiva de vida. Y es por eso que antes vivíamos sin Dios, sin esperanza, sufriendo, por supuesto, y necesitando al Salvador Jesucristo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan,
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Fíjense, farsantes, engañadores, bocas sucias, mentirosos, falaces, personas que blasfeman. Su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjense, encontrarse con una persona que pura maldición y pura amargura. Bueno, esa es la condición de un mundo perdido. Sus pies se apresuran para derramar sangre, violencia, quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, por donde quiera que vaya, le encuentra el sufrimiento, el quebranto, la amargura, el dolor. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción que hace el apóstol Pablo de la humanidad perdida. Y nosotros tenemos que conocer esto, porque tenemos a veces un concepto muy idílico de pensar que, bueno, las personas son buenas porque les vemos buenas, pero la Biblia nos enseña que hay una apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. Es decir, las personas parecen piadosas, parecen buenas, parecen hermosas, parecen felices, pero ¿qué hay dentro de esas personas? Jesús no se dejaba llevar por las apariencias porque Él veía el interior de las personas. Hay personas que están sufriendo muchísimo en su interior y no saben por qué, pero nosotros sí sabemos por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo describe, porque igual éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Andábamos por caminos de perdición siguiendo la corriente natural de este mundo. Pero gracias a Cristo se nos abrió una nueva perspectiva de vida. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia de nosotros y nos hizo que naciésemos de nuevo. Y a partir del nuevo nacimiento es como que empezamos a tener comunión con Dios y toda la vida cambia. Por eso dice, en Cristo todo es hecho nuevo. Pero nosotros tenemos que entender todo esto para poder entrar en ese proceso y no vivir como pecadores perdidos, sino disfrutar de la plenitud que nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el mundo para guiarnos a toda verdad, para ayudarnos. Miren, les voy a contar una historia rápidamente, por supuesto. Hace muchos años, en el comienzo de nuestra iglesia, yo me acuerdo que había una situación que parecía problemática y yo entré en un recinto donde había 4 o 5 personas que estaban debatiendo situaciones que parecían insalvables, que parecían incorregibles, una cosa así más o menos. Se los estoy haciendo muy rápido. Y yo me acuerdo que les dije, pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Me acuerdo de eso, como si fuera ayer. Porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos su asistencia, su intervención? Y te puedo asegurar, oramos y la atmósfera, el espíritu de ese ambiente se revirtió completamente. Lo mismo sucedió. Estábamos en un festejo de Día del Niño en el Club Ferro. Me acuerdo que había una multitud de gente allí. Bueno, más o menos 600 personas había. Entraban y salían personas por todos lados y yo entro en un lugar donde había también un grupo y el ambiente se cortaba con un cuchillo. No sé si me entendés. Era como que había mucha opresión, como que la situación estaba caldeada. Y yo apenas entré y sentí esa opresión, le dije, por favor, perdonen, por favor, vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios. Y te lo digo delante de Dios, la situación se revirtió completamente. Porque si vos no le das participación a Dios, Dios no te va a patotear para decir, a ver, yo quiero meterme o yo quiero hacer las cosas. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida. Y en eso necesitamos tener voluntad dispuesta. Si tu voluntad está dispuesta, es acepta por Dios según lo que no tengas, no según lo que no tengas. Por eso hay una humanidad que está perdida, sufriendo, partida, y vive, por supuesto, yendo de camino seguro al infierno. Y nosotros tenemos que presentarles el Evangelio, decirle que no todo está perdido, sino que al igual que pasó con nosotros, puede pasar también con ellos, y en eso tenemos que tener coraje, tenemos que tener convicción,
pero también tenemos que tener carácter para dar a conocer con absoluta seguridad de que hemos creído en Jesucristo y que Él cambió nuestras vidas completamente. Y es por eso que hoy somos felices, es por eso que hoy tenemos victoria, es por eso que hoy vivimos una vida absolutamente diferente a la que antes vivíamos. Y Dios va a usarte indudablemente, te va a empezar a promover para que otros escuchen de tu experiencia. Pero sigamos. Hay un castigo de la humanidad y es el pecado. Y ahora te quiero presentar dos textos bíblicos. El primero, Romanos 3:23. Mira lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Han pecado y eso cortó la comunión con Dios. El pecado corta la comunión con Dios. El pecado nos aliena. El pecado nos hace extraños a Dios. Por eso no podés vivir en pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que consideremos estos textos. ¿Sabes por qué? Porque te muestran una absoluta división entre la consecuencia del pecado y la consecuencia de tener a Cristo en la vida. Una persona sin Cristo vive perdidamente, pero aún teniendo a Cristo también puede vivir perdidamente si peca, si vive pecando, como que no le importa, bueno, ya soy salvo, voy a la iglesia, tengo una Biblia, oro, leo la Biblia, pero vivo en pecado. Eso te hace como si fueses una persona perdida y no disfrutes, no vas a disfrutar de la bendición y de los beneficios que tiene Dios para su pueblo. Por eso la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. A lo mejor en ese tiempo de muerte espiritual vos querés invocar a Dios y le decís, Señor, ayúdame, porque tenés el hábito de orar, sabés cómo orar y sabés que orar es simplemente hablar con Dios. Pero ¿por qué hay muchas personas que oran y dicen, no me escucha Dios a mí? Mi oración queda en el techo, se ocupa de gente más importante o yo no soy tan importante. Y juegan con el tema de la autoestima en vez de fijarse en la santidad de vida o en cómo están, si agradan a Dios o no. Por eso cuando la paga del pecado es muerte, te aliena, te corta, te limita y hace que el Espíritu Santo quede absolutamente obstaculizado en tu vida. No fluye, no hay plenitud, no hay gozo, no hay deleite, no hay poder, no hay paz, no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está como atado, está como dormido, está apagado, dice la Biblia. Y en ese sentido, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una bendición de parte de Dios para aquellos que viven agradando a Dios. Pero vamos a ver esto con respecto al pecado. Yo traté de hacer un bosquejo, que es el bosquejo que hacen generalmente cuando uno toma un curso de teología, para que entiendas por dónde anda la cosa con respecto al pecado. Por ejemplo, en primer lugar, el pecado tiene una paga, y esa paga es muerte. Eso que te quede claro. Cuando vos te sentís como que estás sin ningún tipo de vida espiritual, es que hay pecado. ¿Y qué tenés que hacer cuando hay pecado? Hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios. No te estés dando más manija para tratar de descubrir de dónde viene el problema. El problema es el pecado. Has cometido un pecado, has cometido algo que desagradó a Dios. Esto ya forma parte de sus leyes. Por lo tanto, antes de que te pongas a pensar por qué me siento así, por qué estoy así, por qué sufro así, arrodillate y pedile perdón a Dios. Pero vos dirás, no sé de qué arrepentirme. El rey David decía, oh Dios, ve si hay en mi corazón algún camino de iniquidad, por si hay algo que hice que todavía no me doy cuenta que he pecado. Pero arrepentirte y pedirle perdón a Dios, porque cuando uno se arrepiente sinceramente, inmediatamente vienen de parte de Dios tiempos de refrigerio. Cuando vos te arrepentís sinceramente de cualquier pecado, sea consciente o inconsciente, Dios ve
la nobleza de tu corazón, ve la sinceridad de tu corazón y por supuesto renueva tu vida y el poder del Espíritu vienen sobre tu vida. Y refrigerios, inmediatamente te vas a sentir renovado, renovada y como diciendo con más ganas, con más fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de ti. Pero si no hay arrepentimiento y no hay pedido de perdón a Dios, es como que, bueno, alguien será culpable o no me doy cuenta y entras en una nebulosa de confusión que le agrada más al maligno y te perjudica a vos. Hay pena, castigo. El pecado produce maldición. La pena del pecado es sentirte mal, miserable, y eso se sufre, eso carga la conciencia de una persona que es consciente. Ahora, si sos una persona inconsciente no te vas a dar cuenta, pecás y como la mente está entenebrecida no te das cuenta, pero las consecuencias, el resultado, los frutos van a ser horribles. Pero cuando vos tomás conciencia de que sos una persona inteligente, racional y que querés agradar a Dios voluntariamente, Dios empieza a bendecir tu vida. Porque no quiere robot Dios, no quiere personas autómatas que obedezcan obsecuentemente como diciendo, sí, tengo que obedecer porque si no me castigan, porque si no me castigan. No quiere eso Dios. Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él y nos entreguemos a Él conscientemente y voluntariamente. Por eso si tu voluntad no está dispuesta, no es acepta por Dios. Es acepta por Dios según lo que tengas. Por eso haces muy bien en hacer algo para mostrar que tu voluntad está dispuesta. Miren, esto lo hemos dicho muchas veces en los cursos y es muy útil porque no hay ningún curso para rehabilitación de personas adictas que tomen a una persona adicta si no tiene decisión de dejar la adicción. Y lo mismo hace Dios. Dice la palabra en el libro de Corintios, si tu voluntad no está dispuesta, no es acepta por Dios. Pero si tu voluntad está dispuesta, es acepta por Dios según lo que tengas, no según lo que no tengas. Por eso con lo poco que tenemos, venimos a Dios y le decimos, Señor, esto es lo poco que yo puedo ofrecerte, pero te lo ofrezco de corazón porque te amo y quiero empezar una vida nueva. Y Dios lo toma, lo recibe como una ofrenda y a partir de eso poco lo multiplica. Por eso si sos fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Y es muy importante que entiendas este proceso, porque así obra Dios. No es como aquella persona que dice, dame un trabajo y está tirado panza arriba y está esperando que Dios venga y le golpee la puerta. No, vos tenés que salir a buscar, vos tenés que salir a hacer algo de lo que podés hacer. Y Dios va a añadir lo que no podés hacer. El poder del pecado corrompe completamente todo, tiene el poder para corromperlo todo. Y es el sistema, como dicen muchos, sí, el sistema está corrupto, el sistema está corrompido. Eso lo escuchás en todos los lugares, en todas las entidades. Y es cierto, es lo que estamos diciendo. La humanidad está corrompida, bajo maldición, y esto es esencial. Esto tiene que ver con el fondo, no con la forma. Porque hay un pecado que se ha diseminado por todo el mundo a partir del primer pecador llamado Adán, y a partir de allí todas las generaciones hasta el día de hoy cayeron bajo esa misma maldición de pecado. Pero vino Cristo a resolver esa cuestión. Vino Cristo a cortar esa maldición. Vino Cristo para dar una vida nueva y diferente. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo empieza a ser hecho nuevo. Gloria a Dios, porque lo nuevo de Dios es maravilloso, es deleitoso. Y nosotros tenemos que experimentarlo. Pero hay personas que no se dan cuenta de ese poder y dicen, yo puedo vencer, yo no tengo problemas, yo me voy a mantener sin ningún problema, sin pecado. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús?
Jesús dice, velen y oren para no entrar en tentación. Porque no es que somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado y vigilancia permanente sobre nosotros mismos. Por eso Pablo dice, el que esté fuerte, cuide que no caiga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia siempre y una vigilancia permanente sobre nosotros mismos para mantenernos en santidad. 4. La presencia del pecado es para siempre. Solamente en la gloria celestial ya no habrá más pecado. Ese es el consuelo que tenemos, que el pecado no nos va a seguir al cielo. Pero en este mundo, por donde quiera que vayamos, hay pecado, hay maldición, hay corrupción, hay tentación, hay acechanzas. Y nosotros tenemos que mantenernos con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha atención, porque el maligno nos quiere meter a nosotros en esa bolsa. Y es triste cuando el maligno te mete en una bolsa y que vos seas común y corriente. Fulano es como todos, mengano es como todos. Qué triste es que hagan esas generalizaciones en distintos lugares y a vos te ubiquen como del montón. Es triste eso, pero muy lindo es que digan fulano es diferente, mengano es diferente, su palabra es diferente, su testimonio es diferente. Una vez fui a buscar a alguien a un lugar y me señalaron a una persona diciendo, él nunca dice malas palabras, como diciendo es diferente, porque es fácil ser luz en un mundo donde todo lo demás está en oscuridad y en tinieblas. Pero qué triste cuando todo está en oscuridad y tinieblas y todo es lo mismo. En quinto lugar, propiciación. Cristo. Jesucristo resolvió para siempre el problema del pecado. Él vino a resolver esa cuestión. Pero nosotros tenemos que estar teniendo a Cristo. ¿Qué dice Romanos 6:19? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Miren, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Que así como nosotros hemos estado tan voluntariosamente dispuestos a servir a la iniquidad, al pecado, a la maldición, y no nos ha costado nada, bueno, ahora en Cristo tengamos igual diligencia, igual solicitud para servir a Dios y a su plan santo. Pero a veces vemos que no es tan así. Y es fácil darnos cuenta. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo amo a Dios y me consagro a Él. Lo dijo Jaco, el pastor que nos visitó de Brasil hace mucho tiempo, que a veces hay diferentes convocatorias y gente que no falta, si llueve o truena o está con fiebre, no falta nunca su empleo. Pero caen unas gotitas de rocío y ya no viene a la iglesia. ¿Dónde está la consagración? Hace mucha diferencia entre lo que es lo secular y lo que es lo espiritual. Esa persona ha invertido todo. Pero nosotros, si somos de Cristo, tenemos que mostrar solicitud, diligencia y consagración en todos los órdenes y más cuando se trata de agradar a Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso, cuando tratamos de servir a Dios, tenemos que tomar decisiones conscientes, intencionales y voluntarias para agradar a Dios. Porque Él está permanentemente comparándonos. Dice, ¿cómo? Antes vos te jugabas la vida por algo, como era, por ejemplo, en los tiempos cuando yo iba a la cancha y me desgañitaba gritando, ¡Gol de Junior! ¿Quién conoce a Junior? Bueno, perdón, eso es un club de Córdoba. ¿Te acordás, Cristian? Bueno, yo era fanático y no faltaba ningún partido.
Y hay gente que cuando vienen los partidos, ¡pum!, se desenchufan de la iglesia. Ver los partidos no es pecado, pero se torna pecado cuando vos preferís el partido y lo despreciás a Dios o le desechás a Dios. Ir a la playa no es pecado, pero se convierte en pecado cuando vos vas a la playa para usar los ojos, para alimentar tu lujuria y estar pendientes de cómo andan las chicas o cómo andan los muchachos. Dice el apóstol Pablo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Por eso hay personas que no se dan cuenta que todo está puesto en una balanza y Dios es quien está determinando como juez para qué lado se inclina la preferencia. Por eso muchas personas no se dan cuenta y pierden cuando están considerando a Dios como parte del montón. Pero sigamos, por favor. Consuelo para la humanidad. Vamos a ir rápidamente ahora. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí pone la carne y la ley como partes de nuestra vida que pueden condicionarnos a vivir una vida que no le agrada a Dios. Romanos 3, del 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo vino a ayudarnos a librar esa batalla, a poder vencer. Porque fíjense, la ley tiene que ver con mandamientos, con estatutos, con reglamentos, con ciertas pautas que es como que vos entendés que tenés que cumplirlas sí o sí, porque si no te baja la guillotina y sufrís. Por eso hay personas dentro de la vida cristiana que dicen, tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y están reprimiéndose todo el tiempo para obedecer la ley, pero se van de la gracia. No están tomados de la mano de Dios para decir, Señor, ayúdame porque yo no lo puedo lograr. Porque por más que quiero obedecer la ley, encuentro una ley en mis miembros, que es mi carne, que me lleva a pecar y que me hace ver que soy débil, porque el espíritu puede ser fuerte, pero la carne es débil. Y hay personas que terminan diciendo, lo intenté, pastor, pero no pude, no lo logré, porque han vivido una vida en la carne o en la ley, pero no en la gracia de Dios, ni dependiendo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero vivir la vida cristiana victoriosamente, pero necesito que me ayudes. Si no, no lo puedo lograr. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a añadir, Dios te va a bendecir, porque ve la sinceridad de tu corazón y va a poner en vos lo que te haga falta, porque Él añade lo que nos hace falta. Y por último, consagración de la humanidad. Consagración de la humanidad. La plenitud del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu y por supuesto los que están en Cristo Jesús. Si vos estás en Cristo Jesús, escucha, si vos estás en Cristo Jesús, pero además no te conformás a la carne, sino te conformás al Espíritu, no hay condenación para tu vida. Por eso quita la culpa de vos. La culpa viene de Satanás. Él vino a acusarnos. Pero si vos estás agradando a Dios, si vos estás queriendo darle la gloria a Dios, no podés tener culpas. Si te has arrepentido de tus pecados, de tus errores, de tu mala vida pasada, ya no hay más condenación.
Ya no puede venir Satanás a decirte, sos un miserable, mira lo que hiciste. Sí, es cierto, eso lo hice yo, pero me arrepentí. Ahora le pedí perdón a Dios y Dios me dio vida nueva. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ya no tienen nada que ver conmigo. Ahora soy nueva criatura y caminás en santidad de vida, en novedad de vida y en victoria. Por eso no hay más condenación para los que viven conforme al Espíritu. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? Si hay vida en vos espiritual y poder de Dios en tu vida, es porque estás pensando en las cosas del Espíritu. Pero si en vos no hay vida espiritual, hay fracaso, hay tristeza, hay dolor, hay queja, hay maldición, hay malas palabras, hay engaño, mentira, estás pensando solamente en las cosas de la carne. Y eso produce corrupción. Y es una manera absolutamente equivocada de vivir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso Dios está queriendo que nosotros vivamos en el Espíritu, dependamos del Espíritu, nos conformemos al Espíritu. Y por último, mira el texto de Romanos capítulo 8 del 7 al 14. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Parece un trabalenguas, pero si Dios está en nosotros y el Espíritu Santo también, el mismo Espíritu y Dios mismo que levantaron a Jesús de entre los muertos, también nos levantará a nosotros. Porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, ser hijo de Dios es vivir en el Espíritu. Ser hijo de Dios es vivir para agradar a Dios. Por eso es muy importante que entendamos las diferencias. Hay un mundo perdido, hay una humanidad perdida, hay un castigo latente por medio de esa maldición que se impone para todo el mundo, que sufre hasta miserablemente, y Dios ha levantado a su iglesia, ha llamado a su iglesia para que viva en Cristo, para que vivan en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu y en Cristo, Dios va a hacer fluir sus bendiciones a todos los que nos rodean. Y vos vas a poder ver esa diferencia, porque Dios va a empezar a usar tu vida con poder. Y lo que vas a decir va a tener sentido espiritual y peso celestial. Y vas a ver que tu vida, donde quiera que te encuentres, es el reflejo de la gloria de Dios. El otro día Katy, mi esposa, despedía a una persona y porque vino a compartirnos una necesidad, un desafío, y me gustó lo que dijo mi esposa, que le dijo, mira, entrá en ese lugar considerando que cuando entras, la gloria de Dios te acompaña. Y es así. A menos que vos tengas un concepto muy natural y pienses tu vida de la manera como cualquier otra persona la piense, pero nosotros hemos entrado en una nueva dimensión. Por eso sentite diferente por Cristo, porque Dios va a usar tu vida con poder y vas a poder ver a tu alrededor oportunidades para bendecir. Simplemente animate, si dan las oportunidades, a ofrecer una oración o simplemente decir Dios te bendiga, y vos no sabés cómo Dios va a detonar a las personas para que lleguen a la salvación.
Hoy leía en el libro de Proverbios que Dios despierta su palabra. Y me llamó mucho la atención eso. No tengo en este momento en la mente el proverbio, pero decía exactamente. Pone despierta en la concordancia y lo vas a encontrar. Dios despierta su palabra. Y no, bueno, ahora les digo proverbio, puede ser Isaías también, ¿no? Porque estuve leyendo varios libros de la Biblia. Pero bueno, después lo busco y se los envío. Si quieren, lo hago a conocer en la próxima reunión que tengamos. Pero Dios quiere utilizarnos. Pónete de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios esté haciendo pleno en tu vida al Espíritu Santo. Amén. Te pido que creas que Dios quiere usar tu vida con poder. Señor, mira a tu pueblo ahora donde quiera que se encuentre. Señor, que tu bendición les alcance. Y en este momento, que el Espíritu Santo esté ungiendo a tu pueblo para la conquista, pero también llena del poder del cielo a tu pueblo para que no confíes en más debilidad, fracaso o algún tipo de dificultad. Que ahora el mismo poder del Espíritu Santo los llene y los levante para vivir una vida poderosa, bendecida y de bendición. Yo te lo pido con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea.